Hola, muy buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y los integrantes son Ávila Montes Erika, Aires Rodríguez José Antonio, Chávez Corrales Javier, Bañuelos Cárdenas, Giselle Cristina y su servidora Georgina Gramont. A nosotros nos tocó el tema de sustitución de importaciones y es el siguiente. ¿Qué es sustitución de importaciones? Es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. Es decir, según esta corriente de pensamiento, el Estado debe de alentar la fabricación de carnes de primer orden en que lleguen al consumidor final. Es decir, que para que el pueda desarrollarse requiere que sus materias primas las transforme en los bienes que su población necesita. Un ejemplo de ello sería que México exporta petróleo y lo regresa refinado, por decirlo de esta manera, en gasolina, gas, etcétera. Tiene el propósito de revitalizar la economía industrial de un país a partir de su elemento diferencial, es decir, esta filosofía empresarial refuerza la importancia de la producción interna como medio del desarrollo y generación de riqueza. El objetivo del modelo ISI es que la nación dependa menos de la comercialización de sus recursos naturales. Con este fin, el gobierno reduce los impuestos y otorga financiamiento a actividades que agregan valor a los bienes primarios. Por ejemplo, el sector metalmecánico o el textil. 1940 a 1951. La Segunda Guerra Mundial orientó la producción estadounidense hacia el material bélico. Esto supuso que economías como la nuestra saturaría el mercado con manufacturas. Estados Unidos disminuyó la producción de bienes de consumo para concentrarse en la producción de armamentos. Eso estimuló a nuestra economía a impulsar la producción de ciertas manufacturas para satisfacer las necesidades del creciente mercado interno, así como para exportar excedentes al mercado estadounidense. La invasión extranjera sería complementaria y debería adaptarse a las condiciones y necesidades de los países receptores. 1955 a 1970. La invasión extranjera sería complementaria y debería adaptarse a las condiciones y necesidades de los países receptores. Durante el periodo del desarrollo estabilizador, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, se dio el crecimiento sostenido con una inflación inferior al 5% y una estabilidad cambiaria. La presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, con el cual se continuó con un crecimiento sostenido sin inflación y con estabilidad cambiaria. De esta forma, se continuó con la política económica de los sexenios anteriores. Hubo protección arancelaria, subsidios, control oficial de las organizaciones, control salarial y liberación de precios. 1970 a 1982. Mientras el país se encontraba bajo la presidencia de Luis Echeverría Álvarez, llegó la crisis debido a todas las irregularidades económicas que se venían arrastrando durante sexenios anteriores, como el fuerte gasto público financiado por una excesiva oferta monetaria, endeudamiento externo y una fuerte déficit de balanza de pagos. Ya para el siguiente sexenio, con José López Portillo, se da un auge petrolero que beneficia las expectativas de nuestro país, y esto constituiría la base del resurgimiento de México a la recuperación económica. Con esta confianza adquirida por las exportaciones del petróleo, se agudizan las políticas
de expansión fiscal y monetaria, es decir, mayor gasto público y mayor creación de dinero, creando un nivel de inflación con tendencias al alza producida por una pérdida de competitividad con el exterior. Algunas características de este modelo son las siguientes: altos subsidios a la industria local, alto impuesto a las importaciones o bien barreras a las importaciones, bloqueo de la inversión extranjera directa, moneda local sobrevaluada para facilitar la importación de bienes de capital que tradicionalmente son caros en el extranjero, promoción de industrialización de sustitutos. El número 6, en algunos casos promover las exportaciones, aumento del empleo local, menos impacto de los choques externos, menor costo de transportes de bienes debido a que solo hay un movimiento local, mayor tendencia a que las industrias locales sean ineficientes y obsoletas debido a bajo mejoramiento tecnológico. Una de las características también de este modelo es que México dejar de ser un país agrario y se transformó en una nación industrial. Como cualquier otro modelo económico, la sustitución de importaciones tuvo ventajas y desventajas. Entre las ventajas encontramos un aumento del empleo local a corto plazo, alza en el estado de bienestar y mejoras garantizadas sociales para el trabajador, menor dependencia local de los mercados internacionales y sus fluctuaciones, florecimiento de pequeñas y medianas industrias, no solo en los estados, sino a lo largo del país, aumento del consumo local y mejoría en la calidad de vida. Por otro lado, las desventajas serían paulatino aumento en general en los precios, fruto de la alza inesperado del consumo, aparición de monopolios y oligopolios estatales, dependiendo de quién accediera a los estímulos y beneficios. La intervención estatal debilitó los mecanismos naturales de autorregularización del mercado. Y por último, se impuso a mediano y largo plazo una tendencia de anquilosamiento y la obsolencia en las industrias locales, dado que carecían de competencia y por ende la actualización de tecnologías. Por nuestra parte sería todo. El equipo 1 les agradece mucho su atención. Ahora hago uso de la palabra a nuestra profesora. Sí, miren, la sustitución de importaciones podemos decir que se presentó en dos etapas. La primera de ellas es esta que ustedes acaban de presentar, en sus características. Y la segunda etapa es la que se presenta como modelo de desarrollo estabilizador, que ya viene representada con todos estos otros periodos que mencionaban ustedes hasta la época de los 70, donde cambia el modelo económico. En la primera etapa, sustitución de importaciones, pues lo primero que se pretendía era precisamente eso, dejar de comprar en el extranjero. Si bien es cierto que, pues, antes del modelo de sustitución de importaciones, la mayor parte de los productos agrícolas, ¿sí?, el sector primario, el sector agrícola, el sector minero, era el que se desarrollaba al 100% en las exportaciones, pero eso estaba causando un desgaste en los recursos naturales para nuestro país, tal como lo mencionaban ahorita también ustedes, y que por lo tanto, pues también se tenía la necesidad de que nuestro país se industrializara, que dejara de ser
pues básicamente un modelo primario exportador y que se convirtiera en un modelo, ¿verdad? En un país industrializado para que pudiera entrar a la par en la competencia con los otros países que formaban parte también, ¿verdad?, de los mercados. En ese sentido, entonces, lo primero que consideraron era que cuidar una y dejando de venderle al extranjero, únicamente se vendiera lo necesario y que a su vez se fomentara la industria mexicana. Para ello, pues se tomaron ciertas medidas de proteccionismo, como también lo decían los compañeros, de proteccionismo por parte del Estado. Es decir, que el Estado les dio facilidades a las empresas privadas, pero mexicanas, les dio facilidades para que empezaran a desarrollar pues la producción industrial. Entonces, no solamente les cobró, los exceptuó del pago de impuestos, sino también les apoyó económicos para que produjeran, lo cual pues pensaba el gobierno en turno, ¿verdad?, que era el de Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, ¿sí?, el de Valdés, fueron tres los presidentes que estuvieron en ese periodo apoyando con el modelo de sustitución de importaciones. En la medida en que el país empezara a industrializar y por tanto dejara de estar comprándole tanto al extranjero. Pero la industria mexicana empezó también a abusar de esa situación y empezó a construir grandes naves industriales, ¿sí?, es decir, espacios para poder desarrollar su proceso productivo. En tal sentido que fueron grandes naves industriales que posteriormente, al darse cuenta que no se podía sostener porque no vendía lo suficiente, por lo tanto entonces le bajaron, ¿verdad?, a esa productividad y se quedaron estancadas. Entonces, de ahí que se utilizó el término de estancamiento productivo, de naves ociosas o industrias ociosas, porque no desarrollaban todo su propósito, todo su objetivo. O sea, no había una producción, una distribución y un consumo, mucho menos la ganancia de esa distribución y de esa producción, por muchas razones. Por una, porque la sociedad mexicana no contaba con los salarios tan altos para poder consumir estos productos que, aunque eran propios, eran caros y no tenían la calidad suficiente para que tuvieran una gran demanda. Entonces, por eso estancó la producción y hubo más pérdidas, ¿verdad?, que ganancias. En ese sentido, pues, este proceso inició y duró en esta primera etapa, pues muy poco, ¿no?, en la que fue suficiente para que se dieran cuenta que no era por ahí lo que tenían las acciones y las políticas que tenían que implementar. Y entonces entran a una segunda etapa, la que se denomina desarrollo estabilizador, que ya veremos en su momento. Pero aquí, básicamente en esta, ¿verdad?, en la de sustitución de importaciones, pues eso era lo que se pretendía, ¿no? Por otro lado también, que los países en cuestión no tenían desarrollado un sector secundario de la economía. Es decir, los países mexicanos, nuestro país y los países latinoamericanos no contaban con una industria como los países desarrollados y por eso era necesario fomentarla. Y como escuchábamos, ¿verdad?, con la participación de los compañeros, pues que ese desarrollo se dio pues a un alto costo, ¿no? Por ejemplo,
los países, los sectores que se desarrollaban, pues era el sector primario, básicamente el de la agricultura, ¿verdad? Y el turismo, que era el sector terciario. Y entonces, cuando el gobierno pensó en fomentar la industria mexicana, se llevó todo el recurso, presupuesto que se le proporcionaba al sector primario y al sector terciario, se lo llevó para invertirlo en la industria, lo cual lo llevó, ¿verdad?, a la quiebra y a tener que entonces, posteriormente, endeudarse, porque ya no contaba con el dinero suficiente para poder continuar con este plan, con este programa, y por lo tanto entonces rectó esta muestra. Y finalmente, la deuda externa, a partir de ahí, pues ya no se pudo dejar de depender de ella. Y entonces también pasó con esa otra característica de dependencia, ¿verdad?, con el extranjero. Entonces, si en un primer momento se pensaba en que se iba a dejar de depender de él, como se hacía con las inversiones extranjeras directas, pues con los préstamos salió contraproducente, más, ¿verdad? Las desventajas comerciales que se tenían, pues eran el de la producción de una materia prima exuberante, es decir, que toda esta materia prima se llevaba hacia el extranjero y por eso se decía que nos estaban secando, ¿verdad?, los países, los Estados Unidos, porque esa materia prima hacía que se explotaran en nuestro país. Y esto para que Estados Unidos pudiera desarrollar pues su industria, ¿verdad? Y entonces pues no se valía, o sea, como que nosotros contamos con las materias primas y el país para que él salga adelante y nosotros nos seguimos en caso. Pero no solamente era él, sino que tenía precios muy bajos, ¿no? Que no era pues ni siquiera el de las naturales ni el salario. Así entonces, aprovechando el bienestar de las finanzas y el nivel de producción exitoso de la agricultura y las manufacturas, se tomó la decisión de aumentar decididamente la industria, ¿no? Y esto fue pues a partir de 1941, cuando inicia el sexenio, y con él, Miguel Alemán, como decíamos, ¿verdad? Fueron 3 presidentes los que presidieron ese modelo de sustitución de importaciones. Poco más de una década, los problemas financieros internacionales habían perjudicado el proceso de la industrialización, por lo que el gobierno mexicano decidió darle un empuje más fuerte a este, por lo que se dio el nombre, ¿verdad?, de modelo se dio ese nombre, el análisis del segundo modelo. Pero ya se imaginarán que estabilizador pues significa estabilizar, equilibrar la balanza que está integrada por las importaciones y las exportaciones. Desde esa balanza pues por un lado, y cuando esta se modifique pues tienen que ser más exportaciones que puede haber un beneficio. Todos estos dineros que se recaben a través de estos procesos productivos pues dejen un beneficio en el país, que se vuelva a la producción
de consumo directo y de consumo para que haya económico se desarrolle de una manera completa, es decir, de producto, pero al mismo tiempo que haya venta, haya pago de impuestos, y esos impuestos, que es la riqueza precisamente que todo el tiempo pueda generar, pues otros, ¿no? Pues para invertir en alimentación, para invertir en vivienda. Precisamente las primeras necesidades que tiene que satisfacer la mexicana, ¿no? Entonces, todo esto, pues, hay salarios. Si hay salarios, pues hay, ¿verdad? Y pues una situación de la otra, efectivamente, es decir, que vamos bien, que estamos bien, ¿no? Y que eso es lo que se quiere, que haya trabajo, pero que también satisfaga sus necesidades, pues de una, por lo menos de una manera digna. No tenemos la suficiente calidad tenemos satisfacción de necesidad por en lo que se requiere, pero pues otro ha venido y que se ha desarrollado, el que la de vida es baja y que requiere de muchas cosas, solamente de productividad, de estructura social, de estructura política, de infraestructura cultural, etcétera, etcétera, de todo lo que se requiere para hacer una sociedad pues digna, ¿no? O estable. Y para ello, pues, es precisamente la idea de los modelos económicos. También tenemos que considerar que si no se hubiera explicado con los modelos económicos, pues tenemos atrasos, porque malo también, pues tenemos cosas positivas, ¿no? Decíamos, aún tenemos la arquitectura con la que cuenta nuestro país, como lo es la ciudad de días que no se le invierta lo suficiente, la población ha aumentado, también son otros eventos que intervienen ahí y que deben de irse viendo en el proyecto. ¿Están escuchando? Bueno. Sí, estamos escuchando. Nada más que se cortó un poco, maestra, pero sí estábamos escuchando. ¿Qué escuchan? Sí. Sí, pero ¿qué escuchan? Sí, sobre la industria. Así es. Decíamos que el primer paso para dejar de ser una potencia, ¿verdad?, subdesarrollada, teníamos que pasar a fomentar
los otros sectores productivos. Porque teníamos una dependencia con los Estados Unidos. Por eso importábamos mucho. La idea con el modelo de sustituciones de bajarle a las importaciones. Y eso se fomentó la industria a base de dejar de invertir en el campo, ¿sí? Y en el turismo. El turismo es pertenecer terciario. Recordando los sectores de la economía, tenemos entonces cuando se invierte en industria al campo, parece que por turismo se adquieren divisas y por lo tanto se pagó por el gobierno del sector industrial para poder exceptuar o que los empresarios de dinero al turismo. Y aparte de que no les compuestos por instalarse, dio dinero para que pues, esos productos. Que los productos que se producen eran de bienes, pues eran caros, ¿sí? Y las clases que en este momento están el país económica y esos productos, ¿sí? Con extranjero esos productos y la industria mexicana se quedó estancada. El país, el gobierno, ¿sí? Las instituciones del dinero, al Fondo Monetario Internacional, en sus otros programas, porque no solo el desarrollo industrial, también hay que ver la inversión en educación, la inversión en vivienda, la inversión en salud, la inversión en educación, ¿sí? Sí, se corta mucho. Esa es la idea. A ver, bien, ¿quién me puede repetir? Estamos entendiendo. Repite. Bien,
Ya se los puse ahí en el chat.
Henry Blackburn se trabó. Bueno, ¿sí? ¿Sí se escucha, profe? Sí. Sí, sí se escucha. Y entonces podemos ver lo interesante, ¿no? También otras cuestiones como las relaciones sociales de producción, que también se modifican, en la que empieza a haber una seguridad social y un mejor trato a los ¿sí? De hecho, por acá en el 42, ¿no? 44, 42, que surge el seguro social. Y eso fue pues un gran beneficio para los trabajadores, que no contaban anteriormente pues con seguridad social. Y fue una ventaja que también la industria favoreció. ¿Sí? Entonces, pues básicamente es el significado, sustitución, importaciones, el objetivo, ¿verdad? Y las posibilidades de desarrollo. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, pues eso sería ahorita, ¿verdad? Esperemos que se complemente ya entrando de lleno a la segunda etapa. Una pregunta, ¿cuál fue la bibliografía que utilizaron para la presentación? ¿Qué bibliografía se utilizó para la presentación? Yo la saqué de una página, pero no anoté la página, o sea, ¿cómo se dice? La referencia. Pero en la plataforma no estaba el PDF. Que yo les envié. Sí, profe, utilizamos las dos. Sí, utilizamos la lectura y buscando en internet. Lo complementamos. Sí, cositas que no entendíamos, maestra, que venían así como muy, pues con otras palabras que no entendíamos, ya utilizamos el internet, pero igual la mayoría de la información fue de las lecturas. Ok. Bueno, entonces espero que para los otros compañeros también les haya servido de modelo, ¿no? Esperemos Profe, me que quedé con una duda. Y el trabajo de este equipo. Profe, A me ver, quedé con sí. una duda. Lo que pasa que yo le envié la presentación, pero se lo envié junto con el ensayo. No sé si esté bien ahí mismo en el Blackboard. Ahí en la plataforma se lo mandé los dos, la presentación y el ensayo. No sé si era parte en otro espacio. Maestra, Pero, yo también tengo esa pero duda. el ensayo, El Bueno, el ensayo reporte de lectura.
Ajá, el A ver, reporte de espéreme. lectura, el reporte de lectura era ¿De para qué? los que no expusieron, ¿no? O sea, para los que estuvieron Iban a de exponer. oyentes. Así es. Ah, ok, yo Ajá, también o hice un sea, reporte. nosotros Así es, no Ajá, para los que éramos. expusieron. Ajá, o sea que ah, nada muy más, por bien. ejemplo, cuando Los exponga que el equipo expongan 2, nosotros cada los oyentes materia, vamos a Había hacer nada el de eso. escrito. así es, exacto. Ah, ok, perdón, entonces ahí me equivoqué, pero entonces le envié la presentación igual. Nomás le envié además le envié el extra del reporte de lectura. Muy bien. Está bien. Maestra, yo le envié la Bueno, presentación muy bien. en Entonces, Blackboard. ok. Bueno, muy bien. Entonces, eso sería todo por el momento y nos veríamos en la próxima sesión. El tema Gracias, de desarrollo maestra. calificador. Ok. Buenas noches. Gracias por su tiempo, maestra, Gracias, profe, y por buenas la tardes. retroalimentación que nos dio al último. Bien.